Si bien es cierto que hay serias dudas sobre el impacto o la fuerza del romanticismo en España en el primer cuarto del siglo XIX, incluso en el segundo cuarto, también es indudable el vestigio que este movimiento literario va a dejar en autores posteriores, como es el caso de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, que aunque desarrollan su producción literaria en una época muy posterior, cuando ya el romanticismo estaba superado en España, si es que realmente lo hubo, aunque sí que había evolucionado en otros territorios y sí que tienen una literatura muy influida, ambos poetas, por esta evolución del romanticismo en otros países, van a seguir con esa semilla romántica y van a cultivar un romanticismo relativamente puro. Empecemos hablando por Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en 1836 y muerto en 1870. Vemos por la fecha de su nacimiento en 1836, justo en el momento de gran apogeo de el poco romanticismo que hubo en España cuando pueden regresar los escritores que habían sido exiliados. Así es que en la segunda mitad del XIX el romanticismo pervive en la obra de estos dos poetas, que adoptan una línea intimista del romanticismo, que son, como ya he dicho, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Ambos pertenecen a la mejor tradición de la lírica española. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en Sevilla en 1836. Con 18 años se trasladó a Madrid, donde trabajó escribiendo en periódicos y adaptando obras extranjeras. En 1858 se enamoró de Julia Espín, hija de un compositor, y aunque su amor no fue correspondido, todo parece indicar que fue esta mujer quien inspiró sus célebres rimas. Murió en Madrid en 1870 con 34 años de edad. A pesar de su corta vida, Bécquer escribió varias obras, entre las que destacan dos: Las rimas y Las leyendas. La poesía de Bécquer se publicó en 1871 de forma póstuma. El autor había entregado al político y periodista Luis González Bravo un manuscrito con sus poemas, pero este se perdió en un incendio. El poeta reescribió el libro y compuso un nuevo manuscrito, el Libro de los Gorriones. Tras la muerte de Bécquer, sus amigos reordenaron este poemario, de modo que las poesías, las llamadas rimas, reflejan el proceso de una historia de amor y lo publicaron bajo el título de Rimas. Las rimas son poemas breves, de tono popular y gran musicalidad, que versan sobre la creación poética o sobre el amor. Están organizadas en 4 bloques. Rimas de la primera a la octava tratan sobre la poesía, el acto de la creación y el poeta. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Rimas de la novena a la 29ª. Tienen por tema el amor visto de una forma esperanzada y alegre. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Rimas 30ª a 51ª. Estas rimas se centran en el desengaño amoroso. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. En cuarto y último lugar, las rimas 52ª a la 76ª y última. Estas rimas que cierran el poemario giran en torno a la soledad, el dolor y la muerte, tratados con un tono angustiado. En donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba.
Becker crea en sus rimas una nueva forma de expresión poética, caracterizada por el tono intimista del que hablábamos antes y melancólico, el simbolismo por influencia de esta poesía que se estaba haciendo fuera de España, como en Francia, por ejemplo, y una sencillez opuesta al retoricismo y a la exaltación de los primeros románticos. Él mismo concibe sus poemas como muestras de una poesía natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica que hiere el sentimiento con una palabra y huye desnuda. Por su simbolismo y su esencialidad, esta poesía ejerció un fuerte influjo en la poesía moderna, especialmente en autores como Juan Ramón Jiménez o en los escritores de la llamada generación del 27. En lo que se refiere a las leyendas, son un conjunto de relatos en prosa, frecuentemente de origen folclórico, en los que predominan los elementos maravillosos. En ellos se recrea una atmósfera de misterio en la que la realidad cotidiana se confunde con lo fantástico y lo sobrenatural. Becker escribió 18 leyendas, entre las que destacan El Monte de las Ánimas, Maese Pérez el organista, El rayo de luna o Los ojos verdes. Todas ellas son relatos llenos de lirismo, que se encuentran entre los mejores de la literatura fantástica española. Hablemos ahora de la otra gran figura de la literatura de la segunda mitad del siglo XIX y es la grandísima poeta Rosalía de Castro. Es la figura más importante de la lírica del Resurgimiento gallego, nacida en 1837 y muerta en 1885. Como vemos, también coincide la fecha de su nacimiento en la misma época que Becker, justo cuando estaba triunfando el romanticismo en España, triunfando cuando hay algún atisbo de romanticismo en esa década de los 30, tras la muerte de Fernando VII y el regreso de los escritores exiliados. Su obra literaria comprende 2 libros en gallego, Cantares gallegos y Follas novas, y un libro en castellano, En las orillas del Sar. Su poesía, al igual que ocurre con la obra de Becker, se inscribe dentro de la poesía intimista de la segunda mitad del siglo XIX. Rosalía de Castro adoptó un tono sencillo, directo y sentimental, y despojó al romanticismo español de los excesos altisonantes y exaltados que lo habían caracterizado en sus inicios, dando un nuevo aliento más sincero y moderno a los poemas, tomando muchos elementos de la poesía popular y del folclore gallego.